Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la última sesión de debate que lleva por título Gobernanza de los espacios de datos de salud y que está dedicada a hablar básicamente sobre el Reglamento Europeo de Espacios de Datos de Salud. Reglamento que ya tiene todas las aprobaciones, ha sido aprobado recientemente la última por el Consejo. Ya en su día se aprobó por el Parlamento, ya está simplemente a punto de romper aguas y que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entre en vigor. Entrará en vigor a los 20 días de publicación, aunque si bien la aplicabilidad del reglamento se difiere a 2 años, deja lo que los juristas llaman una vacatio legis de 2 años para que la gente pueda adaptarse en la mayoría de los aspectos. Algunas cosas incluso tienen un periodo mayor. El reglamento tiene como objeto la mejora de la gobernanza en los datos sanitarios dentro de la Unión Europea. A mí como ciudadano me parece estupendo que si estoy en cualquier país de la Unión Europea y me pongo malo y tengo que ir al médico, el médico que me atienda allí pueda acceder a parte o un resumen de mi historia clínica para poderme diagnosticar y atender y hacer una asistencia sanitaria. Eso que ahora parece como un sueño, pues va a ser posible gracias a este reglamento. Otra de las finalidades de este reglamento es facilitar el uso secundario de los datos, que toda la información sanitaria que se usa para uso primario, que es atención al paciente, se puede utilizar también para usos posteriores en beneficio de la investigación científica. Yo creo que eso es muy loable y muy deseable. El reglamento contiene un esquema de gobernabilidad, que es lo que va a nuclear un poco las intervenciones que se van a hacer hoy aquí, un esquema de gobernanza muy importante, con una estructura de gobierno, por un consejo a nivel europeo, con la comisión participando allí, representantes de los países, con la comisión con capacidad de dictar normas para ajustar técnicamente todos los desarrollos que lleve el reglamento. También va a haber una serie de autoridades y de organismos a nivel nacional que van a formar parte de esa gobernanza y que todo eso hay que coordinarlo, hay que gestionarlo y tienen que trabajar de forma coordinada. Van a ser muchísimas entidades, muchísimos organismos, algunos sanitarios y otros no sanitarios. Por ejemplo, las agencias de protección de datos que van a participar también dentro de este esquema de gobernanza. De tal forma que aquí pues vamos a encontrarnos también va a haber una estructura, una infraestructura tecnológica que va a dar soporte a todas las comunicaciones, a todo este intercambio de información sanitaria, que tiene que ir con las debidas garantías de seguridad, garantías de ciberseguridad. Ya han visto en la ponencia anterior todo lo que se ha hablado de ciberseguridad, pues todo eso va a tener que aplicarse aquí también, ¿no? Entonces, esto va a generar pues, problemas desde el punto de vista de interoperabilidad, desde el punto de vista de colaboración entre los distintos agentes que van a formar parte de esa gobernanza. Antes de dar paso a mis contertulios, yo creo que no me he presentado. Mi nombre es Joaquín Pérez y soy actualmente el responsable del área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos. Y viniendo de donde vengo, pues sí que me gustaría hacer una pequeña introducción desde la óptica de la protección de datos, porque sí quiero lanzar un mensaje. La protección de datos no está aquí para frenar el desarrollo científico. Normalmente se nos acusa de que ponemos trabas, de que ponemos pegas, de que decimos no al uso de las bases de datos con determinados fines. Y eso no es del todo cierto. Bueno, no es cierto, algunas veces sí tenemos que decir que no. Y me gustaría ilustrar esto con algunos ejemplos breves, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en la agencia, ya en el siglo pasado, en 1990 y tantos, hicimos un plan de oficio. El primer plan de oficio que hizo la agencia fue al entonces grandes hospitales del Insalud, hospitales de más de 1000 camas, y yo me encontré haciendo inspección en nuestros hospitales porque había 2 servicios donde uno de los 2 enviaban muestras de pacientes a analizar a un laboratorio externo, pero uno las enviaba en probetas que iban etiquetadas con una etiqueta con el nombre del paciente y en cambio otro servicio las etiquetas iban con un código de barras. Alguien, y esto está hablando de la primera ley de protección de datos que hubo en España, cuando no había conciencia ninguna de lo que era la protección de datos, pero por ningún lado, ¿no? Alguien ya tuvo sustancia gris suficiente en protección de datos para decir esto no puede ir la probeta con el nombre del paciente porque si aquí hay una persona famosa o alguien conocido, al día siguiente tenemos el resultado en la prensa y una filtración, ¿no? Y una medida técnica organizativa sencilla, como era pseudonimizar, entonces ese concepto ni existía, pero ya a alguien se le ocurrió pseudonimizar esa información, se conseguía mucho, ¿no? Más recientemente, en la época del COVID, pues se diseñaron aplicaciones para el rastreo
Y ahí hubo 3 países en Europa, 3 países potentes, Reino Unido, Francia y Alemania, cuyos gobiernos estaban empeñados en hacer una base de datos centralizadas que aglutinaran toda la información de contactos para poder hacer un rastreado de las personas que cogían o estaban en riesgo como consecuencia del COVID. Las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo nos opusimos a eso. Dijimos que no. Se nos acusó de que estábamos impidiendo el traceado automático de una epidemia del COVID. Y no era cierto. Lo que decíamos, así no. De esta manera no. ¿Por qué? Porque no es necesario tener una base de datos centralizada para hacer eso. Posteriormente, bueno, se vio a una ingeniera española que trabajaba en Zurich y su equipo de ingenieros desarrolló un protocolo que permitía tener la información distribuida en todos los móviles, se podía perfectamente hacer ese rastreo sin la existencia de esa base de datos centralizada. Y al final se hizo de esa manera. En países de Asia, donde sí los gobiernos obligaron a utilizar aplicaciones con base de datos centralizadas, después, a posteriori, nos hemos encontrado que se ha utilizado esa base de datos de contactos, por ejemplo, en divorcios. Se ha requerido desde el juez que lleva el divorcio que acredite si una pareja mantiene relación extramatrimonial porque hay contactos de cercanía periódicamente registrados en esa base de datos centralizada de traceado del COVID, cosa que no tiene nada que ver. Recientemente, contando esto en la Academia de Policía, me decían los policías, pues esa base de datos sería estupendo, resolveríamos todos los crímenes. Cada vez que roban a alguien, cada vez que aparece un cadáver, vamos a la base de datos, que el juez requiera la base de datos centralizada y nos diga quién ha estado en contacto con el muerto o quién ha estado en contacto con el que ha sido sometido a robo, ¿no? Yo creo que conseguir convencer a los policías rápidamente, porque dije, me parecería muy bien, pero entonces estarían todos ustedes en el paro porque sobrarían más de la mitad. Entonces no. Entonces no. Pero la verdad es que dije, ¿ustedes quieren vivir en una sociedad así? La base de datos no está para eso. A veces tenemos que decir que no. Y le voy a poner también un caso de uso de historia clínica en el cual un director de una autoridad de protección de datos a nivel nacional tuvo que hacer una pelea en los medios de comunicación de ese país oponiéndose. Les voy a hablar de un país que no es nada sospechoso de ser una república bananera, Finlandia. Finlandia, año 2019. Finlandia es una sociedad que da unas prestaciones sociales tremendas, la gente paga muchos impuestos, pero recibe muchas prestaciones sociales. De tal forma que cuando una persona llega a la edad, pues uno es ya mayor y se jubila, pues el Estado es el que te atiende. Los hijos han ido por ahí, viven en el extranjero, en Finlandia es difícil vivir con el clima que tienen, y entonces la gente mayor recibe la asistencia social, tiene un servicio social muy potente, muy fuerte. Pero claro, cada vez la sociedad deja de ser una pirámide normal y la pirámide de la sociedad es una pirámide invertida. Poca gente joven por abajo, mucha gente adulta por arriba, demandante cada vez más de este tipo de servicios. Entonces, el gobierno finlandés, que presume de no tener déficit público, pues se encontró con que ese sistema no era sostenible. Esto no es sostenible sin tener déficit público. Entonces se le ocurrió cambiar el paradigma del pago de impuestos. En lugar de pagar impuestos, como se ocurre en todos los países, en función de una variable principal, que es cuántos ingresos tienes, tantos ingresos, tanto pagas, se le ocurrió meter otra variable. La variable es no solo los ingresos, sino cuál va a ser tu demanda de servicios sociales cuando seas mayor, cuando te jubiles, cuando tengas dependencia y tengas que tirar los servicios sociales. Tengas que ir a una residencia, gente que vaya a tu casa a atenderte. Eso es costoso. Entonces, ahora que estás trabajando, hacemos, y tenemos Big Data, tenemos historias clínicas digitalizadas, vamos a hacer un estudio de todo eso, vamos a perfilar para cada ciudadano finlandés cuál va a ser la demanda de servicios sociales a futuro y aquel que tenga una demanda mayor de los impuestos que ha pagado, ahora que todavía está trabajando, le vamos a incrementar los impuestos para que pague más. Esto era un proyecto de ley real en Finlandia. Claro, esto también tiene otras implicaciones. ¿Qué pasa? Que si a mí no me dicen que suben los impuestos, es que el resultado de estudiar mi historia clínica me están diciendo que yo cuando me jubile voy a durar poco. Tiene unas implicaciones psicológicas en la sociedad tremendas. Tuvo que ir el director de la Autoridad de Protección de Datos finlandesa, Reijo Aarnio, por debates públicos en televisión, diciendo que eso era una barbaridad, que eso no se podía hacer, y era un uso de la historia clínica con esta finalidad que le estoy contando, por un interés general del Estado.
Luego, no siempre todo se puede hacer. Tiene que haber límites a lo que se puede hacer. En la mayoría de los casos no es que no se pueda hacer, es que decimos de esa manera no, pero busca otra forma que tenga poco riesgo o menos riesgos para la gente. Cumpliéndose eso, desde la protección de datos decimos adelante, adelante a la investigación, adelante a que tengamos una mejor calidad de vida. Solo quería hacer esta pequeña introducción antes de pasar a lo que yo creo que es importante, que es que hablen los ponentes. Y bueno, voy a presentarles a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Lucía Escapa Castro, que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Administración Pública por la Universidad de Leiden. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y actualmente jefe de gabinete del Secretario General de Salud Digital, Innovación e Información para el Sistema Nacional de Salud. Es miembro del equipo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea en la negociación del reglamento que soy objeto del debate. Tenemos también a Álvaro León Camacho, que es socio en el área de sanidad del sector público de Ernst & Young España y que lidera iniciativas de transformación digital en el ámbito sanitario. Desde que se unió a Ernst & Young, trabaja en consultoría estratégica y digitalización del sector de salud, modernización tecnológica, hiperautomatización e inteligencia artificial aplicada a la sanidad pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la experiencia de los ciudadanos en la interacción con los servicios de salud. Tenemos también a Fernando Rubio, que es Chief Technology Officer de Microsoft España y responsable del equipo de especialistas técnicos de Azure. Anteriormente ha estado ligado durante toda su carrera profesional a Microsoft en múltiples roles, tanto como responsable del equipo de seguridad de Microsoft España como arquitecto de seguridad, así como en respuesta a incidentes. Fernando es asimismo parte del grupo de trabajo de inteligencia artificial del ISMS, así como presentador habitual en el sector de seguridad. Y finalmente, pero simplemente por orden, es José María Vengazoles, que es licenciado en Medicina, ingeniero superior electrónico e ingeniero técnico industrial. Actualmente es subdirector general de Planificación, Operaciones y Servicios en la Dirección General de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Previamente trabajó en el Ministerio de Sanidad como jefe de área de sistemas informacionales. Tiene amplia experiencia de 25 años como responsable TIC en diferentes administraciones públicas y es funcionario del cuerpo TIC también del Estado. Máster en Inteligencia Artificial para aplicaciones gubernamentales y por la Universidad Politécnica de Madrid y es coordinador del Grupo de Trabajo de Administración Pública en DAMA España. Y con estos ponentes, pues a mí me gustaría empezar dándole la palabra a Lucía Escapa Castro, que ha trabajado en la elaboración, representando a España en el nacimiento, en el desarrollo y en la escritura del reglamento de espacio de datos de salud, para que nos cuente su visión y cómo ve ella el reglamento, qué es, qué no es y que nos cuente su punto de vista. Pues adelante, Lucía, por favor. Pues muchas gracias a la organización por la invitación, a todos los que seguís aquí después de unas sesiones que han sido muy interesantes pero muy densas. Yo voy a empezar por el revés. En vez de contar qué es el reglamento, voy a empezar por contar qué no es el reglamento. El reglamento no es una armonización a nivel europeo de todas las historias clínicas ni de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria es una competencia nacional, según el artículo 168.7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, en lo que se refiere al uso primario, es decir, datos de salud para tratar a las personas a las que pertenecen esos datos, el reglamento lo que establece es un mínimo, es decir, un modelo de interoperabilidad de las historias clínicas para asegurar, primero, que las personas pueden consultar ese modelo o esa historia clínica digital interoperable en cualquier país de la Unión Europea y, segundo, que los profesionales que tienen que atender a una persona de otro país tienen también acceso a esa historia clínica digital interoperable, que además conlleva unas obligaciones de trazabilidad de los accesos, de las que se ha hablado esta mañana en la primera de las mesas. Pero es importante señalar que esas obligaciones de trazabilidad se aplican a esta historia clínica digital interoperable de la Unión Europea,
no al conjunto de las posibles historias clínicas más amplias, más extensas que los países puedan tener en el ejercicio de su competencia nacional. No quita para que, si ese modelo nos parece bien, pues en los países de la Unión se pueda extender ese tipo de obligaciones al nivel nacional. Pero el reglamento, como digo, opera en el nivel de interoperabilidad entre países. Eso por la parte que hace al uso primario. Por la parte que hace al uso secundario, el reglamento del espacio de datos no pretende crear un data lake europeo en el que vamos a tener todas las historias clínicas de todos los europeos. No. El reglamento justamente lo que establece es un modelo de gobernanza que articula una serie de entes y una serie de reglas para que las personas físicas o jurídicas que tienen datos de salud declaren qué datos tienen. Las personas físicas o jurídicas que quieran hacer ciertas cosas permitidas con esos datos los puedan pedir, y los puedan pedir a las autoridades de acceso a datos, que en función de qué datos se piden, para qué se piden, qué se quiere hacer con ellos, conceden o deniegan el permiso. Y si lo conceden, permiten el acceso a esos datos en unas condiciones técnicas tasadas, es decir, en un entorno seguro de procesamiento de datos. Dicho esto, el concepto del reglamento encaja muy bien con el título de esta mesa, porque no es un repositorio de datos, es un modelo de gobierno a escala de la Unión Europea de cómo podemos sacar mejor partido de los datos de salud que ya existen. Y en ese sentido, y ligando con el ejemplo que ponía nuestro moderador sobre el caso de Finlandia, el artículo 54 del reglamento describe los usos prohibidos de los datos, expresamente prohibidos, y entre ellos justamente está el de tomar decisiones perjudiciales para una persona física o un grupo de personas sobre la base de sus datos de salud. De manera que ese tipo de práctica es prohibida. También es verdad que si los malos nos piden los datos, no nos van a decir que lo quieren para una cosa ilegal. Pero bueno. Esto era un gobierno. Esto era un gobierno. En cuanto a las novedades que esto supone para España, para el Sistema Nacional de Salud, yo quería mencionar en esta primera intervención que desde el punto de vista del uso primario, España es de los países grandes de la Unión Europea la que está en mejor posición para cumplir el reglamento, porque ya tenemos una historia clínica digital interoperable del SNS y un Patient Summary que básicamente es la primera fase de lo que el reglamento va a exigir. El reto está en incorporar a los prestadores de asistencia sanitaria privados a ese modelo. Y en cuanto al uso secundario, pues ahí tenemos hecho, entre otras cosas, porque en España hay una tradición de uso secundario de los datos apoyada en la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que, entre otras cosas, explica que seamos el primer país de la Unión en términos de ensayos clínicos. Por lo tanto, aunque hay mucho que hacer, estamos en una posición, en mi opinión, positiva. Y creo que además estamos en una posición de aprovechar el reglamento y las obligaciones que nos impone para liderar ese uso del dato sanitario en Europa. Y termino con otra reflexión. El escenario de lo que queremos hacer en los próximos años en el Sistema Nacional de Salud con los datos va a estar influido no solo por este reglamento, que es complicado, sino además por la interacción entre este reglamento, el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de dispositivos médicos o productos sanitarios y el reglamento de ciberseguridad. Y aparte de que son 4 reglamentos que afectan o que se superponen en el trabajo que se hace en la salud digital, tienen la complicación añadida de que se han hecho en distintos momentos temporales mientras
aparecían tecnologías que no estaban contempladas en algunos de ellos. El Reglamento de Productos Sanitarios está pensado fundamentalmente para dispositivos físicos. El software encaja mal en ese reglamento, pero ya la inteligencia artificial rompe las costuras de ese reglamento. El propio reglamento de inteligencia artificial se empezó a escribir por parte de la Comisión antes de la aparición de los modelos LLM. Y el modo de funcionamiento de los modelos LLM encaja mal con la previsión del reglamento del espacio de datos de que los datos no pueden salir de los entornos de procesamiento seguro. Entonces, todo esto, en algún momento, bueno, hay muchos grupos de trabajo en el contexto de la Comisión y del Consejo, y uno de los focos de esos grupos de trabajo es buscar a través de los actos de ejecución formas de hacer compatible todo eso para conseguir al final lo que se pretende: mejor uso de los datos sanitarios, industria sanitaria y autonomía estratégica. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Me alegra oír que somos una potencia en ensayos clínicos. De hecho, en la agencia tenemos un código de conducta hecho con el sector sobre ensayos clínicos, que es único y que sabemos que está siendo utilizado como referencia en otras autoridades de protección de datos, en este sentido. O sea que la colaboración funciona y puede funcionar más. Quería pasar la palabra ahora a Álvaro León Camacho, de Ernst & Young, a que nos comentara si crees que el espacio europeo de datos puede ser una oportunidad para avanzar el gobierno de datos. Bueno, muchas gracias. Tu visión sobre el reglamento. Tengo que hacer el matiz porque lo de Ernst & Young se cambió a EY. Yo sé que nos cuesta a veces, me han llamado de todos los colores y todas las formas este nombre, lo que sea, se cambió. Ernst & Young ya no existe, como nombre es EY, ¿vale? Bueno, muchas gracias a las 6 por la oportunidad, muchas gracias a todos por quedaros. Ya somos varios los que hemos dicho que la hora es empieza a ser un poco intempestiva. Yo intentaré decir alguna barbaridad rápido, con eso generamos debate y os sentís partícipes, ¿vale? Enhorabuena, Lucía, por la intervención. La verdad es que lo dices con muchísima claridad. Yo creo que queda muy claro lo que es el reglamento, que realmente es un modelo, no es un data lake, ¿vale? Y comparto plenamente tu visión. Yo no creo que España tenga un gran reto. Aquí va una barbaridad. Yo no creo que España tenga un gran reto con el espacio europeo de datos. Un gran reto, tiene un reto, pero un gran reto depende de con quién te compares, ¿no? Yo creo que países como nosotros, basados en un modelo Beveridge, tenemos mucho camino andado. Países en un modelo Bismarck tienen un reto impresionante que estoy seguro que no van a poder cumplir en el tiempo que da el reglamento. El sector privado puede tener un gran reto, ¿vale? Nosotros con la HCD-SNS podríamos levantar la mano y decir, oye, la pregunta siguiente, ¿cuál es? ¿Vale? No creo. Yo creo que el gran reto del país está en el gobierno del dato, no de los espacios de datos. En el gobierno del dato de la forma más sencilla. Y a la pregunta que me hacías de si los espacios de datos pueden suponer una oportunidad, sí, claro. Lo que pasa es que ojo con esto de intentar resolver un problema generando otro, porque esto en el fondo es tener dos, no uno, ¿vale? Esto es como cuando los matrimonios no van bien, ¿no? Y dicen, vamos a tener un niño, a ver si con eso lo resolvemos. No, eso no funciona, por ahí no, ¿vale? No, pues esto es un poco esta historia, ¿no? Yo creo que el foco hay que ponerlo en gobernar el dato. ¿Y qué es gobernar el dato? Bueno, hay framework, todos somos expertos en DAMA, todos tenemos en nuestras organizaciones Data Steward, todos tenemos todos los roles necesarios para gobernar. Gobernar el dato es ponernos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas, esas cosas qué valores pueden tener y esas cosas que tienen unos valores concretos, agregarlas en estructuras que sean interoperables, compatibles. Es decir, fiebre, pues la fiebre tiene que ser mayor que 0, menor que 50. La voy a codificar con un numerito que me da SNOMED, ¿vale? Para la hipertermia me da uno, para la fiebrícula me da otro, para la fiebre desconocida creo que hay otro en SNOMED también, otra codificación, y la voy a poner en el motivo de consulta de mi informe de consulta o en la exploración física. Si hacemos esto que acabo de describir con la fiebre, con todos los términos, hemos gobernado el dato, ¿vale? Pero es esto el problema raíz de muchísimos problemas que son sistémicos en nuestro sector.
¿vale? Y lo que hemos hecho, lo que hemos resuelto, en el fondo es un acuerdo de mínimos, que es lo que propone FIRE. O sea, nos hemos puesto de acuerdo en una serie de conceptos mínimos para poder interoperar. En el fondo, yo creo que aquí estamos asumiendo un riesgo inmenso. La prestación asistencial no se puede basar en un acuerdo de mínimos. Esto es como contratar un carpintero para que te haga un mueble y decirle que no use el martillo. No, mire usted, no puede usar el martillo. ¿No? O sea, es lo que estamos haciendo con nuestros profesionales asistenciales cuando no le damos toda la información que necesitan para tomar las decisiones. Diagnosticar es poner una etiqueta y cuanta más información tengamos para poner esas etiquetas, mejor. No creo que la solución sea un acuerdo de mínimos. Creo que tenemos que ir un paso más allá. Desde luego, el acuerdo de mínimos es un gran primer paso que nos posiciona en la situación que antes he comentado Lucía y que yo comparto. Pero no es suficiente. Es decir, si pensamos en un paciente que se presenta en urgencias con dolor abdominal, ¿no? Y me voy al recurso FIRE de observación. Me identifico al paciente, la fecha, dolor abdominal y le pido que me lo valore de 1 a 10, 6. Se acabó el recurso FIRE. Ibuprofeno y reposo. Me voy a un arquetipo de OpenHR y se va a empezar a ver plumero, pero bueno. Resulta que me pregunta por la naturaleza del dolor. Y me dice que es agudo y localizado. Resulta que me pregunta por la situación concreta y me dice el cuadrante inferior derecho del abdomen. Resulta que me pregunta por los síntomas. Y me dice, pues bueno, algo de náuseas y pérdida de apetito. Y por condicionantes. Y me dice que empeora cuando camina, corriendo para el quirófano. ¿Vale? O sea, esta es la diferencia entre interoperar con un acuerdo de mínimos o interoperar con toda la información que tenemos. Y yo creo que no nos podemos permitir lo primero, insisto, creo que es un buen paso, creo que es un logro, creo que nos posiciona para este reto del espacio de datos en una situación distinta, pero como país, como sistema, como sector, nos debemos proponer ir un paso más allá, ¿no? Y la última barbaridad que quiero decir, no sé si os suena, veo a Benja por ahí, hablaba ayer con él, no sé si os suena cómo era esto del blockchain, ¿os acordáis del blockchain? Pues como no solucionemos el gobierno del dato, la IA va a ser el próximo blockchain. Lo dejo ahí, a ver si hay debate luego. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Interesante también tu intervención. Pasamos ahora la palabra a Fernando Rubio, de Microsoft España. Y tú que vienes de una empresa tecnológica, a mí me gustaría preguntarte, como proveedor de tecnología, ¿cuál puede ser el rol de Microsoft en el gobierno de los datos de salud, aparte de cómo ves también el reglamento? ¿Qué opinión tienes? A ver si me oye bien, ¿verdad? Bueno, sobre el reglamento poco te voy a poder contar porque vengo de una empresa de tecnología y soy tecnólogo, así que os hablaré de tecnología, que es lo mío. Bueno, en primer lugar, ¿cómo lo vemos? Bueno, Microsoft nos vemos como un proveedor de infraestructura, eso es lo primero, ¿vale? Un proveedor de infraestructura con data centers por todo el mundo y que creemos que ahí podemos tener un papel. En realidad, aunque es donde están las inversiones hoy en día, inversiones brutales, para nosotros Microsoft es una empresa de software, ¿no? Os acordaréis del desarrolladores gritando, ¿no? Nuestro antiguo presidente en el escenario, y lo seguimos siendo. Y cuando nos vemos haciendo software y sobre todo haciendo software que valga para que vosotros podáis hacer software. Ese sería nuestro segundo punto. Nosotros vemos la nube no como un sitio, vemos la nube como una manera de hacer las cosas. Y que lo que tiene sobre todo es estandarización. Esa es la palabra clave. O sea, la nube es una manera de hacer las cosas que es para todo el mundo igual, por las buenas o por las malas. Hay organizaciones que esto les gusta y hay organizaciones que no les gusta. A las que les gusta lo que dicen es que sí soy igual que todos los demás. Y entonces eso, muchas decisiones las están tomando por mí, entonces ponerme de acuerdo es muy fácil, que creo que al hilo de lo que estamos hablando hoy, pues es muy relevante. La parte mala hay quien dice es que las decisiones las toman por mí y yo no las puedo tomar, y entonces yo no querría que fuera así, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende para qué. Creo que para este escenario del que estamos hablando, de ponernos de acuerdo, es muy positivo.
y la nube permite colaborar de manera muy sencilla. ¿Vale? Yo ahí lo dejaría. Me gustaría luego dar un paso atrás a qué es lo que vemos que va a pasar con la tecnología en los próximos años. Porque tú sabes, el próximo blockchain, voy a empezar con un dato. Tengo un compañero que tiene una fundación, muchos habréis oído hablar de él, Julián Isla, que todos los años le hace el examen del MIR a los modelos del lenguaje, ¿no? Lleva unos años haciéndolo. Bueno, pues O1 hace unas semanas se ha puesto en lo que calculamos que va a ser el percentil 99 del MIR. Que sí, que el MIR no es la práctica médica, ¿vale? Pero estamos hablando de un modelo sin contexto, o sea, pasándole las preguntas de examen tal cual, sin acceso a documentación, solo con lo que el modelo tiene dentro. O sea, en un escenario que podríamos, o sea, si de verdad nos pusiéramos a hacer una herramienta profesionalizada para conseguir pasar el examen del MIR, pasando de un modelo fundacional y además dándole acceso a documentación y haciendo que vea las imágenes, que lo hacen muy mal, lo de ver las imágenes, ¿no? Pasándole las imágenes en un formato que ellos lo hicieran, es que sería mejor que cualquiera de las personas que llevan 5 años estudiando. Y eso es una realidad que nos tenemos que enfrentar a ella y que es una cosa nueva. Y esto no va a ser el próximo blockchain, ya no lo es, no sé si me entendéis. O sea, ese punto de retorno ya ha pasado. Yo no estoy hablando de futuribles, de cómo va a evolucionar la tecnología, que es brutal como está pasando en 3 años. Bueno, por cierto, hace 2 años era un 50% las preguntas que hacía. Este año ha sido un 91%. Y eso es lo que le ponen el percentil 99. ¿Vale? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues lo primero que vemos es, si pensamos en la tecnología con la que soportamos procesos, antes hablamos de que tenemos 3 capas, ¿no? O sea, tenemos lo que ponemos cara al usuario, la segunda que tenemos es dónde está la lógica y la tercera son los datos. Entonces, hoy estamos hablando mucho de los datos, pero los datos por sí solos, si no pensamos dentro de esas 3 capas, tienen poco sentido. ¿Qué vemos en la interfaz? Lo que vemos es que vamos a hablarle en lenguaje natural. Bueno, está bien, eso es un cambio. Bueno, es un cambio desde el punto de vista de que vamos a empezar a tener datos que antes tenían poco valor, ahora van a tener mucho más valor. Las conversaciones de pasillo, las conversaciones de Teams, los correos, antes era muy difícil sacar información de ellos y ahora va a ser más fácil. Cuando empecéis a pensar en espacios de datos, no penséis solo en la historia clínica. Es que los médicos discutiendo en una reunión y hablando durante 1 hora en una reunión de un caso, eso es información muy valiosa. La información que antes estaba en la cabeza, decíamos, esto está en el médico, el día que esa persona se jubila se perdió. No tenemos por qué decir esto se pierda el día que esa persona se jubila, ¿vale? Eso va a traer un cambio importante. El segundo, que es el fundamental, es que hasta ahora normalmente la lógica de negocio la tenemos metida dentro de las aplicaciones y eso tiene pinta que va a cambiar y se va a separar y ya no va a ser parte de las aplicaciones, sino que va a estar en lo que llamamos agentes, o sea, modelos del lenguaje o modelos fundacionales que son capaces de interactuar con el entorno que tienen y de acceder a un contexto donde esté información para resolver el problema que sea y trabajar con una lógica difusa. Lógica que antes eran todo reglas, ya no hace falta decirles reglas. Ahora es, oye, mira, este es el escenario en el que te encuentras, esta es la asignatura, este es el caso médico, vamos a ponerlo en un caso extremo donde probablemente tarde muchos años en llegar, probablemente más por legislación que porque sea más o menos preciso, ¿no? Pero vamos a llevarlo, si queréis, a ese caso. Le vas a decir, oye, mira, este es el contexto, aquí está toda la información que sé sobre el paciente, estas son las herramientas que tengo, estas son las pruebas que podrías hacerle, ¿qué harías? ¿Vale? Ese es el escenario al que vamos. Y que eso no esté metido en una aplicación, sino que sea un agente. Os pongo ese ejemplo, pero vamos a tener en el mundo médico ejemplos mucho más tontos. Gestión de citas, lo vamos a ver por todas partes. Vamos, al final, muchos procesos que a día de hoy tenemos una aplicación, lo que vamos a tener es un agente trabajando de manera autónoma y que cuando no sea capaz va a preguntar al humano. Antes, en los que estuvierais en la sesión anterior, decía, oye, el copilot. ¿Por qué Microsoft esto lo llama copilot? Porque seguimos pensando en que hay un pilot que es el humano, ¿no? En esa interfaz y que habrá tareas que hará automática, pero siempre saltará un humano a decir, oye, ¿estás seguro de que esta tarea, esto estoy haciéndolo bien? Y llegando a los datos, y ya con esto termino, lo que vemos es que los datos se van a quedar en el operacional muy separados de la lógica. Y eso significa que es muy probable, y fijaros que esto lo dice una empresa que seguramente por lo que más nos conocéis es por el Office, un SaaS, a día de hoy, ¿vale? Eso quiere decir que es muy probable que el dónde están los datos cambie, porque en el momento en que ya no necesitas tener lógica ahí, lo único que necesitas es una base de datos, igual la decisión que tienes ya no es la misma. Entonces, es de esperar que esos espacios donde están guardados los datos van a evolucionar mucho en los próximos años. El concepto, hay empresas que empiezan a hablar de clean core, ¿no? Como decirle, aquí solo el dato médico y ya está, pero esta aplicación no tiene nada más, es una base de datos, un CRUD para el que seáis de esto. Entonces, cuando montéis una plataforma,
cuando empecéis a montar esta inteligencia artificial, mi recomendación sería que no acceda directamente a los datos, porque es muy probable que esto cambie en el corto plazo, el dónde los tienes. Y eso significará que vas a tener que hacer mucho del trabajo. Por lo tanto, cuando evoluciones, piensa en poner una capa intermedia y ahí, yo no sé si la palabra es un data lake, ¿vale? O un virtualizador del dato, o cómo queremos llamarlo. Pero en realidad las tecnologías están evolucionando por ahí. Lo que antes era un data lake de me llevo todo, ahora empiezan a ser el, oye, yo soy el que te doy acceso a los datos, el virtualizo y de paso te hago todo el gobierno, ¿no? Te hago el lineaje de los datos, te clasifico la información, te hago un montón de valor y el dato lo sigues dejando donde está. Entonces, si vais a adoptar IA, y con esto termino mi mensaje, si vais a adoptar IA, como es probable que los datos cambien, porque toda la lógica de negocio se va a volver difusa y se va a llevar a esos agentes, poner por medio un virtualizador que sea el que dé el acceso a los datos. Y ahí os lo dejo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, finalmente tenemos a José María, de la Comunidad de Madrid, que nos va a contar también su experiencia y cómo están aplicando ya, con ejemplos prácticos, aspectos del reglamento. Pues adelante, José María. Uy, hay que darle... Yo creo que se te oye. A ver, habla. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a la organización la oportunidad de poder participar en esta mesa. Un tema tan importante, tan actual, tan complejo, que tiene múltiples aristas, muy difícil de abordar, imposible de abordar para una organización. O sea, esto es algo que implica a todos los países de Europa, a todos los niveles de la Administración. Yo quería hacer una breve introducción primero. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Vamos paso a paso, vamos siguiendo un camino. Tenemos una estrategia del dato, tenemos un roadmap de, digamos, de gestión del dato, porque el dato sanitario, desgraciadamente, no es perfecto. Y dentro de una comunidad autónoma como Madrid, pues tenemos un espacio de datos, llevamos trabajando en él aproximadamente 1 año y medio, poco más de 1 año y medio. Tenemos una plataforma con un volumen alto de datos, con una oficina de gobierno del dato que utiliza metodología DAMA para poder gobernar esos datos, una oficina de interoperabilidad que nos ayuda. ¿Y qué estamos viendo? Pues que es muy complejo, No hay ninguna herramienta, hemos validado diferentes herramientas, no hay ninguna herramienta perfecta. Hemos probado y seguimos probando herramientas. Todas las plataformas, nosotros la estrategia que utilizamos es on-premise, en local. Todavía no nos hemos ido a nube, pero estamos evaluando la posibilidad de hibridar para hacer algunas pruebas de concepto con datos anonimizados para investigación. O sea, estamos en una fase todavía inicial de abrir esos datos para investigación. Estamos en ello y pronto lo vamos a hacer, pero no es fácil. Y estamos evaluando pues, cómo lo debemos hacer para cumplir la normativa. ¿Qué nos encontramos? Pues que es un proceso, el gobierno del dato es un proceso continuo, es un proceso complejo, hay muchos actores, hay muchos roles, hay que evangelizar dentro de la organización. Y bueno, vamos avanzando. ¿Y ahora ahora sale el reglamento? ¿Somos capaces de cumplir el reglamento? Pues como estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, que España es de los países que más fácil tiene el cumplimiento, pero aún así es complejo, muy complejo. Entonces, antes de poderlo cumplir a nivel SNS, todas las comunidades tenemos que ir avanzando. Y lo que yo me doy cuenta es que requiere unos presupuestos y unos recursos bastante considerables. Equipos, servicios profesionales, que no es tan fácil de encontrar, no es tan fácil encontrar esos profesionales que dominen lo que es el gobierno del dato. Y luego la gente habla de la IA, que es lo típico, ¿no? La IA, pues la IA hay que gobernarla y para que haya IA antes hay que gobernar los datos, hay que tener datos de calidad, ¿no? Hay que gobernar los datos y gobernar la IA. Y van un poco de la mano, ¿no? Estamos en ese proceso de cómo gobernamos la IA, ¿no? Han salido un montón de casos de uso en hospitales, hay que gobernarlos. Y luego viene la tercera pata. La tercera pata es la coordinación a nivel nacional para dar cumplimiento al reglamento. Y eso en estos momentos todavía no está definido. Estamos pendientes pues, de trabajarlo a nivel de SNS y es un tema complejo, ¿no? Entonces, se abren varias opciones, ¿no? Respecto al Health Data Access Body, que bueno, España pues, tiene, debido a sus características, tenemos el sistema de salud descentralizado. Entonces, aquí pues, habría 3 opciones, 3 modelos.
Habría un modelo, que es el que quizás menos encaje, que sería, que en algunos países encajará más, que sería el escenario 1, donde hubiera un único Health Data Access Body centralizado, donde las comunidades o las regiones enviarían sus datos a esa plataforma centralizada, controlada por una entidad. Esto tiene ventajas, facilita la interoperabilidad y el cumplimiento, simplifica las auditorías y la gobernanza, pero tiene unas desventajas, o sea, en las competencias las tienen las comunidades, ¿no? Con lo cual también genera un riesgo de mayor burocracia en la gestión de las solicitudes, porque habría solo una entidad. Luego está el escenario 2, que parece que es el más realista, ¿no? Que sería en el que haya un ente nacional con delegaciones en las comunidades autónomas, que haya un modelo mixto, en el que las comunidades puedan gestionar solicitudes de acceso a datos dentro de su territorio, pero bajo normas nacionales y europeas. Las ventajas es que mantendría el control, se mantendría el control a nivel nacional sobre el cumplimiento de ese espacio de datos y permitiría a las comunidades gestionar sus datos de manera autónoma. Desventajas, pues tiene desventajas, ¿no? Como también tiene ventajas. Puede generar diferencias en los criterios de acceso entre regiones, porque es complejo, son sistemas muy complejos, ¿no? Yo doy fe de que no hay plataforma perfecta, surgen bugs, hay que solucionar problemas. Bueno, es bastante complejo de abordar. Y luego pues, hay diferentes estrategias. Hay unas comunidades que optan por unas herramientas, utilizan a lo mejor, van orientados a nube, nosotros on-prem, diferentes plataformas, pero bueno, todo se puede interoperar, es cuestión de ponerse de acuerdo. Bueno, y luego está el tercer escenario. Es un escenario donde habría entidades, cuerpos de acceso independientes en cada comunidad autónoma, sea un modelo descentralizado, donde cada comunidad establecería su cuerpo de acceso autonómico con autonomía total en la gestión de los datos de salud, y el Ministerio solo actuaría en este caso de coordinador para garantizar la interoperabilidad. Ventajas, pues respeta las competencias autonómicas en sanidad, facilita la gestión local de solicitudes, pero tiene una desventaja importante, que dificulta esa interoperabilidad entre los sistemas autonómicos y los europeos, ¿no? Y puede generar también desigualdades de acceso y un mayor riesgo de fragmentación, con lo cual parece que la opción más viable sea el escenario 2. Y nada, para finalizar en este aspecto, pues tenemos que continuar trabajando. La verdad es que es un reto importante, técnicamente es complejo y va a requerir tiempo. El problema es que nos falta tiempo y nos tenemos que poner todos de acuerdo para poder avanzar. Muchas gracias. Yo no sé si a alguien del público le gustaría hacer alguna pregunta. ¿Sí? Gracias. Soy David Reche de Intersystems. No se te oye, por favor. ¿No se me oye? Ahora. Mejor, ¿no? Sí. Vale. David Reche de Intersystems. Tengo una curiosidad personal. Quizás Lucía pueda resolverla como conocedora del reglamento. Es en cuanto al tema de la privacidad de los datos y la granularidad del mismo. Es decir, en este reglamento… Perdón, ¿ha dicho la privacidad del dato. Del dato. Y la granularidad en cuanto a esa privacidad. Es decir, yo podría como paciente o ciudadano decidir cualquier parte de mi información o de mis datos, hacerlo público o limitar el acceso a ello a determinados organismos, roles profesionales, etcétera. A ver, hay dos partes. Hay lo que el reglamento llama derecho de ocultación para el uso primario y derecho de autoexclusión en el uso secundario. En el uso primario, el reglamento exige que los países permitan a las personas restringir el acceso a todo o parte de su historia, del
los datos clínicos que componen la historia clínica digital interoperable de la Unión Europea. Pero no define parte, es decir, son los Estados miembros los que pueden modular la granularidad de qué significa parte. ¿Parte significa todos los informes de imagen médica o informe por informe? ¿Parte significa todas las prescripciones del e-prescription, la receta electrónica, o puede significar solo determinadas prescripciones? Lo único que es obligado es que pueda ocultar la totalidad de ese. Por supuesto, esa ocultación no opera sobre el prestador de asistencia que ha generado la información. Solo opera sobre otro hipotético prestador de asistencia que fuera a acceder a ella, porque el primero la tiene en tanto en cuanto responsable del tratamiento de los datos para la asistencia sanitaria. Y en cuanto al uso secundario, reconoce el derecho de autoexclusión, que es binario, es sí o no. Es decir, las personas tienen que poder acceder a un servicio en el que digan que no quieren que sus datos personales de salud se utilicen para uso secundario, sin ninguna granularidad. Es decir, no pueden decir, pues mis datos de radiografía sí, pero mis datos de análisis metabólicos no. O dicen que sí o dicen que no. Y es un derecho que ha de ser revocable. Es decir, si al mes que viene cambias de opinión, pues puedes revocar esa autoexclusión. Mientras una persona se ha autoexcluido, cualquier petición de conjuntos de datos en los que haya datos de esa persona debe ser sometida a un proceso para eliminar los datos de esa persona antes de que se pueda tratar el dataset. Bueno, muchas gracias. Pero entiendo que esta autoexclusión, ya sea parcial o total, pues tenga que tener un medio, pues por ejemplo, seguro, mediante firma digital, me imagino, al hacerla, trazabilidad, etc. Creo que es un reto importante, porque no sé en qué estado estamos ahora, pero yo como ciudadano me parece que no tengo acceso a este tipo de cosas. No sé si José María o algún otro pueda responder en cuanto al estatus. Creo que es un reto interesante. A ver, son dos cosas. A día de hoy, en España, en la historia clínica digital interoperable del SNS, las personas con una identificación electrónica fuerte pueden decidir ocultar determinados informes que componen esa historia clínica digital interoperable. Está la historia resumida del paciente, hay informes de pruebas clínicas, hay informes de imagen, hay prescripciones. O sea, a día de hoy, por eso decíamos antes que España lo tiene relativamente fácil, porque en el SNS ya tenemos mucho camino andado. Entonces, eso nosotros ya lo podemos hacer con la historia digital interoperable del SNS. ¿Pero distingues entre uso primario y secundario, por ejemplo? Eso es en uso primario. En uso primario sí hay granularidad, en uso secundario no. El reglamento solo obliga a que las personas puedan decir, me excluyo, y si me excluyo totalmente. Si me excluyo del uso secundario, nadie que tenga datos míos de salud va a poder proporcionarlos para cualquier proyecto de investigación, de innovación, de analítica, de lo que sea, es decir, para ningún uso secundario. Pero no hay granularidad en la exclusión del uso secundario. Ok, visto, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo me gustaría preguntar si, como veis, Hay una pregunta. Ah, sí. Adelante. Hola, a ver, cualquier servicio público de salud entiendo que es un tenedor de datos de salud con la responsabilidad de custodiarlos y se convierte en un Data Access Body, ¿no? Bueno, está por definir si el Data Access Body es a nivel nacional, a nivel autonómico, ¿no? con los modelos que ha explicado el compañero.
La pregunta es cómo se conjuga los entornos sanitarios públicos con los entornos sanitarios privados. Todo esto aplica también a los privados, se van a convertir en tenedores de datos que van a tener que incluirlos en este espacio de dato sanitario europeo. Esta es una pregunta, ¿cómo se conjuga la parte privada con la pública? Y otra pregunta es, en el momento, yendo hacia el segundo objetivo, ya no el uso primario, el segundo objetivo que tiene todo este reglamento, que es poner a disposición de la actividad investigadora el dato sanitario. Si se pone a disposición de esa actividad investigadora, se pone bajo el marco de un proyecto de investigación durante un tiempo, con una finalidad y tal. Los proyectos son efímeros, acaban. ¿Cómo se conjuga esas infraestructuras de computación seguras, autónomas, ¿vale?, que son tenedores, que son tenedores de datos? Por ejemplo, estoy pensando en proyectos como OCAIN o ¿qué papel tienen? Estas dos dudas. Gracias. A ver, por orden. Efectivamente, los servicios de salud del SNS se convierten en tenedores de datos, que es el último término del reglamento. A nosotros nos gustaban más titulares porque tenedores queda un poquillo así, pero bueno, tenedores de datos. Y todos los proveedores de asistencia sanitaria privada, sean grandes grupos como los que todos conocemos, o sea el dentista al que yo voy, que me ha puesto esta estupenda ortodoncia, todos ellos son a su vez también tenedores de datos de salud. Y por lo tanto, la primera obligación en cuanto al uso primario es trabajar con un sistema de historia clínica que sea conforme, que tenga el marcado CE, por lo tanto que tenga módulo de interoperabilidad, módulo de trazabilidad. En cuanto al uso secundario, su primera obligación es declarar los datasets que tienen, en tanto que tenedores de datos, que es equivalente al concepto de responsable en el RGPD, declarar esos datasets en el catálogo nacional. Podría haber catálogos regionales, luego voy a eso. Y ya está. Tú dices, pues yo tengo una colección de datos de salud de todos los pacientes a los que he atendido desde hace 10 años, que fue cuando me monté mi sistema de historia electrónica. ¿Y qué contenido tiene? Pues tengo radiografías, tengo placas, pantografías, tengo lo que sea. Hasta ahí se ha terminado esa obligación. Y esa obligación opera sobre todos los proveedores de asistencia sanitaria, públicos y privados. Tienen que declarar sus datasets y escribir en el catálogo qué conjuntos de datos tienen. Después, cuando un equipo de investigación o una startup o una empresa que quiere validar un cierto proyecto consulta ese catálogo y dice, anda, pues qué bien me vendría usar estos datos y estos y aquellos para hacer lo que sea. Entonces, elabora una solicitud de acceso a datos y se la presenta al organismo de acceso a datos, que no puede ser una empresa del sector privado. El organismo de acceso a datos es una entidad administrativa. Por lo tanto, el sector privado será tenedor de datos, pero no va a ser autoridad de acceso a datos. Entonces, elabora esa solicitud de acceso a datos, la presenta al organismo de acceso a datos, el organismo de acceso a datos evalúa la finalidad, el tratamiento que se quiere hacer, los datos, y la concede o la deniega. Y si la concede, es entonces cuando el organismo de acceso a datos va a los titulares y les dice, oye tú, que hay una petición que hemos autorizado y me tienes que dar este dataset. Y ese dataset se pone a disposición del usuario en un entorno de procesamiento seguro, ¿vale? Y ahora, tu pregunta sobre las infraestructuras de investigación, EUCAIN, etcétera. Tenemos que cortar ya. Hay una previsión en el reglamento para que se puedan incorporar como participantes autorizados. Ya está. Bueno,
Pues muchas gracias a los ponentes, a los 4 ponentes. Y yo, para cerrar, solamente quería agradecer a las 6, y en concreto a Luciano Sáenz, a Miguel Ángel Benito y a Juan Díaz, por la oportunidad que nos han dado de estar aquí con todos ustedes y hacer esta mesa que ha sido, yo creo, muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Descentralizado.